El Foro Pastoral Evangélico es una instancia de relacionamiento de diversos ministerios con el propósito de conectar a todas las entidades evangélicas del país que trabajan para que Chile sea para Cristo. Obispo José Rivas. Obispo Roberto López. Pastor David Anabalón. Apóstol Billy Bunster. Pastor Alfred Cooper. Pastor Alex Flores. Pastor Fernando Chaparro. Con ustedes, Foro Pastoral Evangélico. Foro Pastoral Evangélico. Foro Pastoral Evangélico. ¿Qué tal, amigos? Este es su programa Foro Pastoral Evangélico. Para nosotros de verdad es una bendición el poder tener esta oportunidad que nos ofrece Radio Corporación de llegar a toda la iglesia en todo el territorio nacional y también a través de las cámaras de Enlace Chile Televisión Canal 50. Hoy tenemos un programa muy interesante. El tema que vamos a discutir es el empresariado con visión de reino. Tenemos acá en nuestro estudio de televisión dos invitados que pronto vamos a presentarles, dos empresarios exitosos que tienen la particularidad de, en su desarrollo empresarial, incluir al reino de Dios. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Pero conmigo están dos buenos amigos, panelistas estables del Foro Pastoral. Me refiero al obispo Roberto López. Obispo, ¿cómo Gracias, está? pastor. Siempre es grato estar a través de la radio y la televisión y este programa Foro Pastoral, compartiendo con nuestros hermanos, pastores y gente que siempre está en sintonía, esperando una palabra de bendición. Y don Alfred Cooper, ¿cómo estás? Me hizo pensar recién, Alex, en cómo cuando estaba en La Moneda le decía a los ministros: mire, ministro, si usted lee la Biblia todos los días, dice el Salmo 1, en la mañana y en la tarde, todo lo que hace le irá bien. Eso dice el Salmo 1, es una promesa. Prosperidad, emprendimiento, lo que haga. ¿Por qué no hace eso? Lee la Biblia 2 veces al día nomás. Y me decía, no, decía uno, voy a leerla 3 veces porque nos va tan re mal en estos momentos, si están en cuestas malas. Pero qué lindo es poder pensar en que Dios bendice nuestros emprendimientos. Amén, amén. Bueno, y con nosotros están, como decíamos, dos empresarios exitosos, emprendedores, que, como decía yo, me ha llamado la atención que los dos participan de una visión del reino, tienen un compromiso con el cuerpo de Cristo, y la idea de poder conversar con ellos es sobre eso, sobre ese tipo de visión. Tenemos con nosotros a don Cristian Lecaros. Cristian, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Bien. Muy contento de estar Y aquí. por otro lado tenemos a don Alan Roldán. ¿Cómo estás, Alan? Muy bien, gracias por la invitación y contento de estar con ustedes. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos conociendo a nuestros invitados? Cristian, cuéntanos a qué te dedicas, en qué consiste tu empresa, cómo se llama tu empresa, para poder comenzar a hablar Sí, claro. sobre esto. Bueno, básicamente nosotros tenemos una empresa con mi esposa, es una empresa familiar, la fundamos hace alrededor de 10 años. Tenemos varias empresas dentro del grupo. La empresa más importante es la que se dedica a toda la actividad de bienes raíces. Nos dedicamos básicamente a mejorar las tasas de reemplazo de la gente que está hoy día activa. En buen chileno significa mejorar las jubilaciones futuras. Entonces ayudamos a las personas a negociar grandes volúmenes de compra en proyectos inmobiliarios. Ofrecemos descuento obviamente en esa negociación con las inmobiliarias por volumen, después negociamos por volumen los créditos con los bancos y después hacemos la administración. Entonces en cada una de esas etapas actuamos en el fondo como un gran fondo de inversión, pero en realidad cada persona es dueño de su propiedad y por ende tiene el patrimonio y toda la apreciación de esa propiedad en particular. Esa es la actividad más importante hoy día. La empresa se llama Inversión Fácil, el administrador es Lecaros Propiedades, y también tenemos un instituto de inglés para no aburrirnos, que se llama Private Teachers, y por otro lado Notec, que hace capacitación, que se llama Capital Humano. Mira. Así que ahora estamos con todos unos proyectos tecnológicos que vamos a terminar, gracias a Dios, un programa en Stanford que terminó este fin de semana, que Stanford viene acá a Chile, que aprovecho de decirle también al público que nos escucha y nos puede ver que también existe la posibilidad de postular este programa que viene año tras año, están viniendo para acá y que tiene como foco poder apoyarte en todo lo que es emprendimiento, pero ahora con tecnología, que es un poco lo que viene. Bien, gracias, Cristian. Y por otro lado tenemos a don Alan. Alan, cuéntanos, ¿qué es tu emprendimiento? ¿En qué consiste tu empresa? Háblanos de ti también.
Bueno, yo tengo una empresa textil, aunque no lo crean, aún hay empresas textiles en Chile, a pesar de toda la importación que llega desde China. Sí. La verdad que nuestra empresa se llama Textil Alanos Limitada. Nosotros le vendemos ropa a las multitiendas, a las grandes tiendas. Es un tema muy complicado por todo lo que llega de afuera, ¿verdad? Pero gracias a Dios todavía estamos y vamos hacia adelante. Estamos poniendo una cadena de tiendas que se llama Alanos, en las cuales aglutinamos 4 marcas y la más principal de ellas es Bongo, que es marca americana, que la trajimos hace poquito a Chile. Y estamos armando todo el tema publicitario para a través de las redes sociales y poder introducirla de la mejor forma al país. Y en eso estamos. Creemos que Dios nos puede bendecir mucho con esto. Sí. De hecho, hemos tomado 3 puntos dentro de nuestra empresa como cristianos. Primero, en todo lo que tenga que ver con publicidad, hemos puesto el Salmo 23, ¿verdad? Lo tomamos como nosotros cristianos y lo estamos poniendo, en cada bolsa sale Salmo 23, cosa que el público quiere interesarse qué significa el Salmo 23, y la publicidad que estamos haciendo de papel, de flyer, de todo lo que estamos haciendo en la campaña publicitaria también lo estamos integrando. Cosa de dar a conocer que también nosotros los cristianos tenemos empresa. ¿El salmo entero o la referencia? No, la referencia. Ya, que la le referencia. interesa a los curiosos. Que los curiosos lo busquen, qué significa el Salmo 23, ¿verdad? Y en eso estamos. Creemos que nosotros los empresarios debemos, como decíamos, buscar el reino. Buscar la excelencia en lo que hacemos. Y en eso estamos, gracias a Dios, hacia allá apuntamos y hacia allá vamos. Qué bueno. Ahora, cuando uno conoce a estos hermanos que se lanzan a la aventura de emprender, ¿verdad? Uno de alguna forma se siente identificado porque uno como pastor también, cuando decide abrir una obra, cuando decide partir de cero con su familia en desarrollo de una visión, uno puede entender un poquito las implicancias de eso, ¿no es cierto, obispo? Sí, yo creo que es un tema súper interesante. A lo mejor una pregunta a los dos que están aquí. ¿Provienen absolutamente de alguna familia cristiana? ¿Son parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, donde se congregan, participan activamente en la iglesia? ¿Y de ahí nace esa inspiración de transformarse en un emprendedor? En mi caso vengo de una familia común y corriente, de una familia humilde. Somos cristianos hace bastante años. Yo soy Dipetri del obispo Rivas. Saludamos al obispo Rivas, por cierto. Sí. Un saludo para él. No sé dónde en el mundo anda, pero... Entonces yo llevo de cristiano 20 y algo años. Y el tema de emprender nació de un congreso que escuché una palabra que decía: cava un pozo nuevo. Y de ese momento Dios puso en mí de emprender un negocio. Ha sido muy difícil. Nosotros no somos de familia de recursos, pero Dios ha sido fiel. Por sobre todas las cosas Dios ha sido fiel. Y hemos aprendido que el ofrendar, el diezmar, nos ha bendecido. Nosotros hemos vivido momentos muy complicados, muy complejos económicamente, por el mismo tema que las empresas casi no compran acá cosas textiles. Es muy difícil. Pero también hemos visto cómo Dios en momentos nos ha bendecido. Yo participé en el evento que fue de Luis Palau, Sí. ¿verdad? Nosotros hicimos una ofrenda pensando en que Dios nos iba a bendecir para ese evento. Y fue una bendición. Sí. Dios abrió puertas tremendas, tremendas. Mi testimonio es súper lindo. Yo me hice, y esto de forma personal un poco, lo que al normal de las personas le cuesta 20 años, ¿verdad? Tener una casa normal, que es lo normal, a mí me costó 2 años. Y una casa no normal. Y eso es lo que provoca cuando tú crees en lo que Dios dice, que el dar te bendice. Yeah. Y por eso hoy de nuevo estoy en esta marcha, que es por Jesús, por la vida y la familia. Sí. Por lo mismo, porque siento de que Dios nos va a bendecir a través de esto. Bueno, perdón, Alfred, Sí. para dar la oportunidad también a Cristian. Cuéntanos un poquito de tu trasfondo espiritual.
En mi caso, yo vengo de un barrio que es Conchalí, que se ha hecho famoso por Gary Medel. También venimos de un hogar bien difícil. Mi papá se fue cuando yo era bien pequeñito, entonces a mí la historia de emprendimiento no era muy cercana, porque en realidad mi mamá lo que quería era que todos sus hijos fueran profesionales y no arriesgaran mucho, porque claramente el emprendimiento en términos de negocio y muchas cosas en la vida implican riesgos grandes. Tuve, gracias a Dios, la posibilidad de estudiar en una buena universidad, que fue la Universidad de Chile, Ingeniería Comercial, y en realidad cuando yo entré ahí, después de alguna encuentro un poquitito más de rebeldía y todo, tuve una historia bien fuerte de conversión con alguna pareja que tuve que estaba muy involucrada lamentablemente en el ocultismo, y de ese lado salí corriendo y llegué finalmente a una iglesia que me presentó una tía que estaba llena del Espíritu Santo, y que justamente era la iglesia del pastor Roger Cunningham. Tuve un encuentro con el Espíritu Santo directo, como comenté ayer en la reunión que tuvimos en la Marcha para Jesús, como un amor líquido, fue realmente sobrenatural, nadie oró por mí. Y ahí me llegó mi primera Biblia. Entonces fue una conversión bien tipo Pablo, que empecé a leer la Biblia y todo lo que leía empezaba a aplicarla, y me daba cuenta que cosas que me estaba yendo mal en la Biblia en realidad decían que no tenía que hacerla. Entonces encontré como un manual de vida, dado que no tuve padre, y eso es un poco lo que nosotros vemos en esta generación, una generación sin padre. La Biblia pasa a ser un manual, un timón, digamos, ante las tormentas de la vida, ante las decisiones que tenemos que tomar. Y también me di cuenta dentro de la Biblia, increíblemente, que le cuento siempre a las personas, los empresarios no cristianos, que la Biblia habla más de finanzas y que de fe y de salvación. Y en realidad es porque debe ser un área muy complicada para el ser humano, que dicen que lo último que se convierte es el bolsillo. Y dentro de la Biblia, claramente, como dice nuestro hermano también empresario, el tema del diezmo lo encontré. Me acuerdo una vez lo estaba predicando nuestro pastor Roger. No lo quería hacer porque dije, bueno, esto debe ser tal vez un 10%, que venía del mundo católico. Entonces, entre el 1 al 10, digamos, la diferencia no era poca. Como buen ingeniero era 10 veces más, digamos. El club es más caro. Entonces, claro, la membresía era como bastante más cara. Pero en este caso, el Espíritu Santo fue tan me redargulló tan fuerte cuando encontré esta palabra en Malaquía, y en realidad yo fui muy también desafiante con el Señor. Yo creo que en mi juventud y en su misericordia, porque yo le dije, si aquí dice que yo derramaré abundantemente y entonces dije, ya bueno, apenas yo empecé a diezmar y empecé a ver una tras otra cosa, y también comparto mucho esa visión de que nosotros en el fondo en este tema, y un poco para ver mi enganche con emprendimiento, fue que mi esposa, que conocí en la iglesia, que es Noemí Núñez Moena, que viene el clan Moena, que vienen varias generaciones, han formado varias iglesias, bueno, está el obispo Moena, pastor Samuel Moena, digamos, Daniel Moena, etcétera, etcétera. Samuel es mi pastor. Exactamente, sí. El mundo es muy chico. Entonces, ellos vienen con todo en su sangre, traen la fe y el emprendimiento. Si uno empieza a revisar su árbol genealógico, y ella fue la que me empujó en este tema de emprendimiento, y un poco para no alargarme, solamente dejar un hito importante, fue que el Señor en un momento, estoy haciendo la historia muy resumida, me dijo que tenía que renunciar a mi trabajo, y eso fue tremendamente difícil porque tú te buscas, el Señor te da otro trabajo, pero no que renuncie a tu trabajo y te quedas sin trabajo. Yo obedecí, yo me acuerdo ese tiempo estaba diezmando, ofrendaba, daba, me encantaba, y renuncié y pasé un tiempo desierto de 5 o 6 meses sin trabajo, y en realidad yo pensé que ya me estaba volviendo loco y que en realidad había comido tal vez un choripán, pero no había entendido bien la voz de Dios. Y en ese tiempo se acerca un hermano y fue el que dice que Dios le dijo que nos tenía que regalar una casa. Y nosotros no la queríamos recibir. Bueno, a mi esposa Dios también le había hablado que le iban a dar. Y en resumen, recibimos esa casa y sentimos que Dios nos llamaba a la tierra. Y ahí partió esta visión de emprendimiento. Wow. Tremendo. ¿Qué te parece? Interesante, oye. Cuando nosotros marchamos por Jesús, como lo vamos a hacer, y ambos empresarios, lindo verlo, están ahí y como bien han testificado, aportan, y de la riqueza que Dios le ha dado, también ellos enriquecen a otros. Cuando marchamos por Jesús, le decimos a Chile, Jesús te hace bien. Amén. Chile, los principios bíblicos te hacen bien. Y no es solo para que tú te enriquezcas, porque hay principios bíblicos que hablan de, por ejemplo, el egalitarismo, de que es buena una sociedad que esté menos separada económicamente en su estrato, sino que de poco a poco va. Eso es bíblico. También habla de talentos que hay que ejercitar, ¿no es cierto? Por lo tanto, en la Biblia hay toda una visión social donde cada uno emprende, crece, usa sus talentos, pero además cuando Dios se los da y abundantemente, es parte de la mejoría de la sociedad. Esa fue la visión que Max Weber dijo. Ha logrado que todas las
sociedades protestantes prosperaran. Y si tú lo piensas, ¿no? Las sociedades que fueron a Australia, Nueva Zelanda, Canadá, eran todas protestantes, y en 200 años hicieron lo que nuestras sociedades en 500 nunca han hecho, desarrollado toda una sociedad. Ahora, el desarrollo material no es todo, puede haber mucha tristeza con mucho desarrollo material, tiene que haber al centro, y esto es lo que nos encanta escuchar de nuestros empresarios, una mayor preocupación por lo espiritual. Jesús es el rey, ¿no? Así es. Ellos diezman, no porque quieren ser más ricos, sino que diezman porque dicen, bueno, todo lo que tengo te pertenece a ti, Señor, y aquí te voy a honrar con mi sustancia, y dan su diezmo. Y eso es un poco lo que a todos nos debe, llamar a la audiencia. Ahora, no sé cómo ustedes ven eso de el emprendedor dentro de la sociedad chilena. Yo creo que tomando el punto del emprendimiento, y cuando he tenido la posibilidad de compartir, yo siempre parto desde Génesis, porque Dios creador. Entonces, si Dios es un creador, cuando parte de todo y creó los cielos y creó la tierra y creó, nosotros tenemos al ser hijos de Dios sin duda el ADN de la creación, y por ende el ADN que tiene que ver con el emprendimiento. El emprendimiento finalmente tiene que ver con que nosotros somos agentes de cambio, y por ende la sociedad, y en este caso en Chile, yo creo que el rol, y que lamentablemente ha sido un tema tal vez un poco de la colonización, situaciones que pasaron, abuso, que ha sido visto tal vez el emprendedor o el empresario, digamos, como alguien que quiere en realidad aprovecharse, y por el contrario yo creo que tú te vas dando cuenta que ese empresario es tremendamente generoso, que hay gente que es generosa porque tú das trabajo. En nuestro caso, nosotros ayudamos a que personas puedan vivir en lugares muy bien ubicados. El empresario o emprendedor, para realmente ser exitoso, tiene que cumplir una serie de metas, entre que los equipos de trabajo estén motivados, estén bien remunerados, entre que tus clientes estén satisfechos, pero sin duda que hay un tema importante, que aquí yo llamo a todos los empresarios en general que nos están escuchando, y todos los emprendedores, es que tienes que dejar un legado. Tienes que hacer un impacto en la sociedad. Y la Marcha para Jesús es parte de lo que podemos hacer, que es un evento donde nosotros como empresarios, emprendedores, podemos aportar riqueza que Dios nos ha permitido poder administrar, porque en realidad cuando uno lo tiene claro, la otra vez cuando uno estaba dando una ofrenda y me dolía esa ofrenda, yo me acuerdo que el Señor me recordó y me dice, pero Cristian, acuérdate que este dinero no es tuyo. Entonces así no te duele en realidad, cuando tú te das cuenta que en realidad no es tuyo. Entonces creo en esta labor, Alfred, un poco para ir a lo concreto de la sociedad, creo que nosotros debemos ser parte de la gente en educar, en capacitar, en animar a otros. Y si Chile en realidad en este tema de la desigualdad que tú nombraste, yo creo con todo mi corazón que tiene mucho que ver también con apuntalar en el emprendimiento, en que las familias, no solamente a través del sistema tradicional educacional, sino que también ellos puedan desarrollar sus propios empresas, sus propios boliches, etcétera, etcétera. El mundo evangélico es así, ¿no, obispo? Sí. Me llama un poco la atención, por eso le hice la pregunta con respecto a su trasfondo cristiano, porque el programa pasado hablamos un poco acerca de los fenómenos que se han producido en Europa, ¿no es cierto?, que se han producido en los grandes países donde la reforma tuvo una fuerza tremenda, y cómo ellos lograron llegar con el Evangelio aquí. Y después de varios años de mucha prosperidad, hoy día no se puede negar de que en la mayoría de esos países la gente ya no se congrega, y tiene que ver mucho con el tema que tiene que ver con la prosperidad que la gente fue teniendo, los países fueron creciendo y la gente se fue olvidando de Dios. Por eso era interesante para mí escuchar el trasfondo evangélico, y también desde el otro punto de vista, porque después de la ley de culto y que la iglesia empezó, de alguna manera se empezó a visualizar que había una cantidad de gente, se transformó también en un nicho que también es importante para muchas empresas que apuntan también al tema del mundo evangélico. Entonces, por eso era para mí importante preguntarles de dónde era la procedencia, y la verdad que me alegro de que el Señor lo esté usando en esto, y permita al Señor que, si Dios les da mucho crecimiento, mantengan todo esto que han dicho aquí, porque es súper interesante que tengan esa comprensión de lo que es el reino, de lo que es estar realmente comprometido con el reino. Me llamaba la atención cuando decías de dos empresarios comprometidos con el reino, ¿ya? Entonces, creo que eso parte de una buena cristología, ya, una buena relación con el Señor, parte de ahí, y desde ahí proyectar todo lo que significa entonces nuestro compromiso con el reino del
del Señor. Y que sigan creciendo en el Señor, porque escuché una historia de un magnate en Estados Unidos, un amigo John Haggai, ¿no es cierto? Estaba en el auto con él, era un joven predicador, y el magnate le dijo: usted predicó hoy sobre el diezmo, excelente joven, porque yo diezmé toda mi vida y he diezmado y Dios me prosperó tanto, que hoy no puedo dar el diezmo, porque es tan grande mi diezmo que no lo puedo dar. Por ser tan grande, tanto Dios me prosperó. El joven predicador dijo: pare el auto, pare el Cadillac inmediatamente. Vamos a orar que Dios le baje los ingresos para que pueda volver a diezmar. O sea, hay conceptos extraños así, ¿no es cierto? No diezmamos para prosperar, diezmamos porque Dios es Dios. Así es. Y no solo eso, sino que lo que Dios nos da, tenemos que tenerlo así para que podamos bendecir. Un gran avivamiento partió en Estados Unidos cuando unos misioneros se juntaron con sus donantes y dijeron: ¿sabes que estamos todos igual llamados a misiones? Algunos vamos a ir, pero ustedes también están llamados de la misma manera. Ustedes quizás no van a ir, pero sí van a ir con sus oraciones y con sus dineros. Aquí está pasando mucho en el mundo evangélico, que estamos empezando a mandar misioneros cada vez más. Nosotros tenemos 4 de nuestra iglesia que han salido diezmando, y lo más que damos, parece que lo más que bendecimos misión, lo más que Dios bendice a la iglesia. Es un tema que estamos viendo cada vez más. Yo quería hacer así, por Pastor, favor, Alan. Hablando referente a lo que hablaba Pastor Cooper, la semana pasada leía un artículo en uno de los periódicos de Estados Unidos, de los más importantes, que hicieron un reportaje y hablaban de los billonarios cristianos. Ah, mira. Y todos coincidían en lo mismo. Hombres de iglesia, hombres que eran dadivosos en su ofrenda y diezmo, y hombres que marcaban en cierta parte con sus bienes a la sociedad. ¿Verdad? Que ayudaban a la sociedad a través de comida, de almuerzo. ¿Qué ve uno en eso? Que nosotros como empresarios, como cristianos, ¿verdad? Debemos también, lo que decía nuestro hermano, ¿verdad? Que nosotros también debemos marcar como empresarios a la sociedad, ¿verdad? Sí. Vivimos en una sociedad. Debemos marcar esa sociedad. Y en todos los ámbitos, porque hoy día vemos una sociedad esparramada hacia todos lados. ¿Nosotros qué debemos ir? Qué importante es la marcha, porque marca un precedente todos los años, ¿verdad? Que vamos por un objetivo claro, que es la vida y la familia, que es Jesucristo. Pero eso debemos llevarlo en todos los ámbitos de nuestra vida. La idea es que nosotros los empresarios el día de mañana, como decían, podamos motivar a los que vienen, que ellos también puedan emprender y ser empresarios el día de mañana. Nuestra experiencia, buscar líderes, potenciarlos y que ellos puedan emprender. Sí. Excelente. No tan solo el líder es el que predica o el que habla, sino es el que guía, el que enseña a avanzar, donde uno puede llegar. Hay una frase que dice que si tú no corres, nunca sabrás dónde puedes llegar. Claro. Y es súper importante. Hay que tener la capacidad y querer correr. Sí. Dios nos dará la meta y nos ayudará a llegar. Bueno, esto de verdad que es una conversación bien interesante. Tal vez la respuesta sea obvia a lo que yo quiero plantear, pero escuchaba al obispo hablando, por ejemplo, hace un minuto, citando lo que se ha logrado como iglesia con la ley de culto. Yo quiero preguntarle a estos dos empresarios, ¿quién debe financiar la obra de Dios? ¿El gobierno? A veces creemos que porque tenemos una ley de igualdad, así como el gobierno aporta para un sector, debería aportar para el otro. ¿O debería hacerlo la iglesia a través de todos sus miembros? Porque a veces esa cuestión a mí me crea un poco de rebeldía. Yo no quisiera en lo particular que el gobierno financiara la obra de la iglesia. Yo quisiera que fueran hombres y mujeres que Dios prospera, que le aman y que tienen el deseo de hacerlo. Totalmente de acuerdo en ese punto. Yo creo que, a ver, y es parte de una de las cargas de mi corazón hace muchos años. Personas que están en nuestra casa, nosotros hemos sido líderes de finanzas por muchos años en la Viña de las Condes con mi esposa, ya 12 años que estamos en la iglesia.
y siempre ha sido la carga poder ayudar a la gente y enseñarle este tema de la finanza y la razón un poco de la prosperidad, porque yo sé que ha pasado toda una serie de evangelios de la prosperidad y la gente ha sido súper herida porque casi que tú conoces a Cristo y después te haces trillonario. Yo no sé si realmente todo el mundo está llamado a ser empresario y a generar riquezas, pero sin duda que un empresario sin riqueza es como un pastor sin oveja. Entonces, si el empresario en realidad está siendo llamado, porque claro, el empresario tiene que tener riqueza, o sea, si no, empresario, David tenía riqueza, de hecho que se las pasó a Salomón para levantar el templo, y si nos damos cuenta de ese mismo ejemplo de David con Salomón, nos damos cuenta que el Señor, a través de todas estas carreras, de todo este trabajo finalmente que tuvo David, se levantó una riqueza importante para construir finalmente el templo. Y si nosotros revisamos también el tema de la época de Moisés, también en el fondo fueron ofrendas en todo su momento, y en un momento incluso lo más extraordinario que me encantaría ver en la iglesia y que el Señor me permita verlo es cuando Moisés en un momento dice: por favor paren, ya es suficiente, ya no hay más. Entonces mi primera respuesta es que sin duda mi gran debe, y con mucho respeto se lo digo al pueblo de Dios, es que yo siento, cuando realmente nos damos cuenta del precio de la salvación, de lo que Cristo hizo en la cruz por ti, y cuando te está pidiendo algo, sea algo, aquí estamos hablando, puede ser dinero, pero puede ser tu tiempo, pueden ser tus dones y talentos, como estaba hablando el hermano, hay tantas formas que podemos dar. En realidad no hay límite, no tienes cómo pagar la salvación de tu alma cuando realmente entiendes lo que Cristo hizo por ti en la cruz, y realmente, como yo digo, se convierte en tu bolsillo. Entonces, para mí, sinceramente, no solo en la marcha, sino en la cantidad de actividades que podemos hacer a nivel de Chile, tiene que ver con que el pueblo evangélico conozca aún más lo sobrenatural que es el dar. Y con esto quiero dar solamente un muy breve ejemplo. Sé que el tiempo a veces es corto, pero cuando estuve en Estados Unidos, estuve en una iglesia que se llama Christ Fellowship. Es una iglesia que la lidera el pastor Bob Mullins. ¿Por qué me llamó la atención? Una iglesia de 36.000 personas, y partió en un grupo en casa, con 12. Entonces ya me llamó la atención cómo lo hicieron, porque no es tan fácil. Es una iglesia que está en el estado de la Florida. Y en resumen, ellos hicieron una ofrenda, me llevaron a un lugar que es como el Parque Arauco, que muchos de ustedes conocen, y la zona es Falabella. Él me lleva a este lugar un domingo y me dice: mira, ve estos estacionamientos, todos los estacionamientos que están arriba, ¿cierto? Son nuestros, y ve esta zona de Falabella, era como un mall igual que Falabella, me dice: este Falabella es nuestro. Como le digo, es tuyo. Sí, la iglesia lo compró porque también ahora vamos a tener culto acá, tenemos 7 iglesias dentro de la visión, y hicimos una ofrenda. Y en la ofrenda empezaron a llegar millones de dólares. Estamos hablando que llaman a líderes de la iglesia un poco para levantar esta ofrenda y llegan millones de dólares. Entonces uno en la mentalidad latina dice: ah, claro, yo no tengo 500 millones, me entendí, en mi cuenta para poder dar. Y el Espíritu Santo me trajo con un mensaje a Estados Unidos. Y tal vez para este tiempo y este mensaje en este lugar, y es: ellos no tienen en el fondo, no dan porque tienen, ellos tienen porque dan. Y ese principio es ¿Puedes un repetir poco eso otra vez? ¿Puedes repetirlo, por favor? Es que es poderosísimo. Ellos finalmente no dan porque tienen. Ellos tienen porque dan. Y cuando nosotros, el pueblo de Dios, entendamos todas las iglesias que para levantar la obra, no solamente de los líderes, de pagar, de mandar misioneros a Tailandia, que hoy día nosotros como empresa hemos podido apoyar a algunos misioneros allá, de poder enviar Biblia, imprimir toda la obra del reino que Dios te está dando, y entendamos el sentido de eternidad. Es decir, que por algo Cristo dijo: no hagáis tesoros aquí en la tierra. Claro. No le creemos a ese versículo, porque si le creyéramos, Cristo sabe que nosotros, la riqueza es algo importante, o tener nuestra casita o lo que sea. Él decía: hazlo en el cielo. Pero nosotros no creemos a veces mucho ese principio, y nos damos cuenta que ahí podríamos marcar una diferencia no solo para Chile, sino para hacer luz en las naciones, y nosotros enviar los misioneros como alguna vez los envió a Estados Unidos. Con ese ejemplo, el otro día encontré con una hermana evangélica, me lo contó directamente, que efectivamente ella, como buena evangélica, dejaba abierta su Biblia en el Salmo 91 antes de irse de la casa, vivía sola, y un día volvió y la casa estaba patas para arriba, le habían entrado a robar todo, me lo contó ella personalmente, no es una historia que dando vueltas, si esto pasó. Pero dijo: pero ¿qué pasó con mi Salmo 91? ¿Qué pasó con la defensa del Señor en torno a mí? Y vio que el ladrón le había cambiado el texto a aquel en Mateo que decía exactamente eso: no os hagáis tesoros en la tierra. O sea, no sé si era un ladrón evangélico o Dios le habló fuertemente, pero la verdad es que dar es una de las grandes libertades que tenemos como cristianos. ¿Sabes, Alfred? Hay una estadística que yo la leí hace mucho tiempo y creo que no ha mejorado mucho por lo que uno ve. La iglesia del Señor predica, construye edificios, hace televisión,
hace radio, hace obra social, manda misioneros, y lo hace solo con el 40% de su membresía diezmando. Solo el 40%. Yo encuentro eso alto en algunos casos, de verdad. Sí, vamos a estar hablando de algo global. Sí. Y bueno, y tal vez por lo que lo estoy sacando de una denominación específica. Yo digo, Dios mío, ¿qué haría la iglesia con el 100%? O sea, me pongo a pensar en lo que dijiste. Llegaría un momento en que tendríamos que decir... Paren. ¿Verdad? No más. Qué bueno. Pero qué bueno que tenemos aquí a dos hombres que no son pastores, Sí. que están hablando del dar. Porque normalmente cuando somos los pastores lo que lo decimos como, ya este está, Suspicacia. ¿no? Pero aquí tenemos dos hombres de Dios que están hablando de su experiencia. Alan, tú me has compartido algunas cosas de tu vida personal. Tú me dices que vienes de una familia humilde, de escasos recursos. Vemos que Cristian también en su trasfondo tiene una historia bien difícil con un padre ausente y mezclado ya con el ocultismo y toda esta cuestión. ¿Cómo nace la idea de un emprendedor? O sea, ¿cómo nace? Porque yo no creo que, yo no creo que esto sea así como que hoy me desperté como emprendedor. O sea, hay algo que Dios ha trabajado a través de toda la vida de ustedes para que lleguen a eso. Alan. Yo creo que sí es algo que yo, no siendo cristiano, yo me convertí a Cristo a los 17 años. Pero desde chico tenía yo un pensamiento que decía, yo quiero vivir de mejor forma. Y cuando conocí a Cristo, eso fue aún mayor, porque yo decía, si mi Dios es tan grande, nosotros debemos ir hacia arriba, no hacia abajo, ¿verdad? Y cada día eso fue creciendo, hasta que llegó el punto de emprender, de hacer algo, de atreverse a hacer algo. Y de ahí nació el crear una empresa. Pero no es fácil, es súper complicado. Pero yo creo que donde marca la gran diferencia, cuando uno le cree a Dios. Porque creer en Dios, el 80% de la población en Chile yo creo que cree en Dios. Pero creerle a Dios, ahí es donde tú marcas la diferencia. Ahí es donde tú das el paso. Y esa diferencia es la que ha marcado, yo creo que me ha marcado a mí, ha marcado al hermano empresario igual, y a muchos empresarios cristianos. Y volviendo al punto un poco de lo que hablaban delante, yo creo que la iglesia debe ser financiada por un brazo financiero de los empresarios en las iglesias, no del Estado. Porque cuando el Estado financie las iglesias, ¿qué va a significar? Que el Estado va a meter la mano dentro de las iglesias. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que las iglesias se financien por sí solas. Todos estos eventos la iglesia debe financiarlos. Cosa que no venga ningún político o ningún ente a decirnos, no, nosotros lo financiamos. Bien. ¿Y ustedes han pensado en tener algún tipo de, como en Estados Unidos, creo que era también Inglaterra, estos agrupamientos de full gospel businessmen, de hombres de negocio, de emprendedores cristianos, pero acá en Chile, en Chile, de buenos emprendedores cristianos chilenos? ¿Han pensado en la posibilidad de eso, como dice Alex, lo mucho que se podría hacer? Yo creo que, tomando tu pregunta ahí, Pastor Cooper, tuve la bendición de poder estar en el año, estuvo hace el 2010, yo creo que estuvo el pastor Luis Palau, cuando estuvo acá en Santiago, y tuve la posibilidad de conocer a su hijo, Andrew Palau. Sí. Ellos me invitaron a un desayuno, Andrew, que finalmente yo traté de generar, digamos, porque quería mucho con esta carga, digamos, del evangelismo, de poder ver, porque yo me doy cuenta mirando un poco afuera ese ministerio, justamente toca el punto del pastor Cooper, que es que uno ve que hay varios empresarios detrás de él. No es que uno vea varios pastores, no estoy diciendo que no haya pastores, pero uno ve como que hay varios empresarios, y me llamó mucho la atención porque eso no lo veía acá en Chile. Y tuve el desayuno con Andrew y
tuvimos la gracia de Dios que invitó a su padre, entonces también estuvo Luis Palau ahí en ese desayuno, y les pregunté, porque le dije, ustedes están haciendo acá un mundial de fútbol, y lo tenemos cada 20 años, cada 30 años, ustedes que vengan acá a Chile y nos bendicen, hacen un festival de la familia, pero a mí me encantaría que esto fuera todos los años, en el fondo tuviéramos un festival de la familia, y también tenemos personas increíblemente buenas en la comunidad cristiana que podrían predicar, liderar, etcétera, ministrar. Y él me decía que todos los eventos que ellos hacían, Pastor Cooper, eran un 90%, 80%. Lo que él hizo en Chile fue financiado con empresarios. Correcto. Y él me dijo algo que me quedó marcado tomando otra frasecita de Estados Unidos. Ahora tengo otra frase que me quedó también dando bote en ese tiempo y me dijo, ¿sabes qué? Nosotros debemos colocar alrededor de 80-90% de los fondos, 10% de ser la iglesia local, con todas las dificultades además que tuvieron en el tema además de los fondos. Lo paso el dato. Y él dijo, pero la bendición se va a Estados Unidos. Y esto finalmente tiene que ver con el dar, que finalmente hay algo sobrenatural, de finalmente es un privilegio el dar. Y tomando ese punto, hemos querido armar algo. Yo creo que es el momento que Dios tal vez está levantando un tema así, Alfred, que hay que normar, estructurar. Yo creo que hay una cantidad de empresarios y emprendedores en un montón de iglesias. Yo en lo personal estoy trabajando con el pastor Contreras, que es de la comunidad cristiana Estación Central, y que él tiene una visión que se llama Cree y Emprende, que partió hace un tiempo atrás y después Cree y Emprende. Él tenía, digamos, no tiene varias visiones, entonces en esa visión en particular empezó a quedar, digamos, más corto tal vez de un poquitito de tiempo, y la queremos retomar para el otro año justamente para entregar herramientas a todos los que están emprendiendo. Y el tema mío de Stanford, que lo menciono, y no es para poder vanagloriarme, es un curso tan reducido, fuimos 30 personas, un curso totalmente en inglés y que mucha gente no podría acceder por costo o por inglés. Y mi idea fue tomar todas esas buenas prácticas para justamente poder entregarlas a los emprendedores, porque mercado hay para todo. Para todos. Es un poco la idea, por lo menos en lo particular mío, para el otro año, lo que él Cree y Emprende, para poder un poco levantar ya una línea ahí de... Discipulado de emprendedores cristianos, Sí, levantarlo en el discipulado del reino, pero también con las herramientas del emprendimiento y la fe y la aventura y el riesgo, que es parte de la fe. Así es. Bueno, una de las cosas que nosotros estamos viendo acá en lo que es la Marcha para Jesús es que ya nosotros estamos a, ¿qué? Menos de 10 días de comenzar la marcha. Wow. Y hay muchos desafíos todavía por atender. Sí. Y estos dos empresarios han sido como un apoyo para la marcha junto con otros que posiblemente a través de sus iglesias están haciendo su esfuerzo también. Pero yo quisiera invitar por este medio, si hay algún empresario que deseara sembrar en financiar esta marcha, dar algunos datos. Mire, usted, si usted tiene el interés de hacer un aporte para la Marcha por Jesús, usted lo puede hacer a la cuenta corriente de la Sociedad Bíblica Chilena, que está en el Banco de Chile. La cuenta corriente es la 169-680-1108, y el RUT de la Sociedad Bíblica es 70 millones 008.340-3, y el correo electrónico es francisco@sbch.cl. Y si usted quiere recibir esta información, vaya o llame a la Sociedad Bíblica para que pueda hacer su aporte. Tenemos desafíos grandes, creemos que esta marcha va a superar la del año pasado, de todas maneras, pastores, sí. Y requiere más gastos. Pero confiamos en el Señor que Él va a proveer. Creo que ayer proveyó el Señor, pero lo que se requería un deadline y faltaban, y de repente entró el dinero. Es un aporte de muchos también, puede que no sean empresarios y quieran también aportar y ser bendecidos. Yo me atrevo a decir que el que decida hoy ir a emprender en la Marcha de Jesús, invertir allí, sean 10,000 pesos, 100,000 pesos, Dios lo va a bendecir enormemente y va a bendecir a la nación. Lo tengo absoluto, lo estoy hablando del Espíritu acá. Amén. Yo sé que hay bendición especial. A todos los empresarios les decimos, y también a todos los hermanos, vayan a Sociedad Bíblica y ahí den su aporte para la Marcha por Jesús. Hay una bendición especial, yo creo. Suena como que estoy en enlace yo aquí, ¿no? Estamos como tratando de... Pero la verdad, la verdad es que creo... ¿Saben que esto de la teología de la prosperidad
el diablo mismo ha tratado de sacar de la iglesia estas ideas, ¿ya? Lo que hay que hacer es rescatarla en el equilibrio bíblico. Nosotros somos cristianos, en la cruz nos compró el Señor acceso al reino y todas las riquezas del reino, sí. Pero no somos cristianos para ser ricos, somos cristianos para ser salvos, y de paso Dios derrama grandes bendiciones y no hay nada que quite de esta ley bíblica, que a lo que nosotros damos el Señor nos da. Eso es claro, y eso tiene que permanecer fuertemente. A mí me llama la atención lo que decía Alan, hablando porque yo, como creo que igual que Cristian, no todo el mundo está llamado a ser empresario. Pero sí en nuestro ADN, como decía Cristian al principio, está esa misma, ¿cómo lo puedo decir? Habilidad de Dios de crear, de comenzar algo. Todos, de una manera u otra, tenemos esa posibilidad. Cuando escuchaba a Alan, decía, es que yo del principio dije, yo quiero algo más. Y yo no sé, obispo y Alfred, capellán, pastor y todo lo que ustedes... si de alguna forma a veces la iglesia ha castrado esa expresión, creo que es fuerte, pero ha castrado ese poder creativo que hay en los miembros de la iglesia. Cuando se les ha enseñado cosas como que, por ejemplo, la pobreza puede llegar a ser un tipo de virtud. Yo cuando era pastor, yo era pastor de una iglesia de clase alta en mi país. Y teníamos algunos proyectos de ayuda social. Y había otros hermanos que no eran, obviamente la clase alta no es la más fuerte en la iglesia, sino que habían más hermanos de clase media y clase baja. Y yo tenía un diácono que cuando lo ponía a predicar, su pasaje favorito era que los ricos no entrarán al reino de los cielos. Y yo me quedaba viendo a esos ricos que estaban sentados ahí, digo, Dios mío, ¿qué les está diciendo? Porque, no sé, se nos metió esta idea, digo que en Latinoamérica la heredamos de lo que nos dejó la conquista, de que la iglesia se despojó al nativo de sus riquezas y todo, y después vino la iglesia católica con esa teología monástica de que hay que vivir en la miseria, etc. Y le quitamos a los hermanos las ganas de vivir, las ganas de tener éxito, de triunfar, porque de todos modos, ese texto que citaste, hagan tesoros en los cielos. No, entonces aquí no, aquí el que haga tesoros en la tierra es materialista, aquí el que se esfuerza, gana y tenga éxito, está con sus prioridades equivocadas. Entonces yo pienso que la iglesia como que de alguna forma castró esa creatividad, esa posibilidad de que el creyente pudiera prosperar. Yo veo, por ejemplo, hace poco prediqué un pasaje, casi me doy la espaldas porque no sé por qué iba a predicar ese pasaje hasta que llegué al púlpito, la verdad, pero no me lo podía quitar de la mente. Cuando Jesús dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que deis fruto. Mucho fruto. Ahí todo el mundo se queda, pero sigue otra parte ahí que casi nadie le pone atención. Y para que vuestro gozo sea cumplido. Y yo dije, Señor, ¿cuál es mi gozo? ¿Cuál es el gozo que se debe cumplir? ¿Cuál es el gozo al que yo debo anhelar? Y me fui ahí al griego. Ahí mismo, ahora con estas cosas uno puede hacer muchas cosas en el púlpito. Y me doy cuenta que el gozo habla de satisfacción, que el gozo habla de el sentirse bien, del sentirse satisfecho. O sea, el Señor dice, yo los elegí a ustedes para que den fruto y para que estén bien. Pero parece como que hablar de esto, Alfred, es malo. Yo sé que han habido abusos con respecto al tema de la prosperidad. Desgraciadamente, también recuerdo que hubieron abusos con el tema de la sanidad. ¿Te acuerdas? Cuando estaba en boga las campañas de sanidad y toda aquella cuestión que aparecían actores en las campañas y toda esa cuestión que lo comentaban los periódicos y todo eso. Pero eso no quiere decir que porque hubo abuso con respecto al tema de la sanidad yo deje de orar por los enfermos. O porque si hubo abuso con el tema de la prosperidad yo deje de hablar de prosperidad. Porque yo no voy a caer en ese abuso.
Pero aquí vemos nosotros dos ejemplos de personas que Dios ha bendecido y que se están convirtiendo en instrumentos de bendición para la obra. Es súper importante lo que dice Pastor Alex, porque en el fondo uno puede analizar desde el Génesis en adelante. Todos los hombres de Dios, los grandes hombres de Dios, Abraham, Jacob, Moisés, Isaac, ninguno era pobre. Todos eran hombres ricos, todos eran adinerados, todos manejaban ellos su pueblo, la riqueza las manejaban ellos. Durante años a la iglesia en Chile se le habló de que debiéramos ser pobres porque eso te llevaba a Cristo, era más cercano a Cristo. Y como decías tú, era un tema tabú en la iglesia. Hubieron generaciones castradas que se les predicó que no había que estudiar porque Cristo viene, ¿verdad? Sí. Y durante años se predicó aquello. Hoy se sigue predicando, pero hay una diferencia. Que nosotros estamos en una sociedad y somos parte de una sociedad. Y debemos prepararnos para esa sociedad en la cual vivimos. Es como lo que pasa hoy día en el tema político. Podemos tener nuestro pensamiento, podemos apuntar firme lo que dice Jesucristo, pero no tenemos representatividad. Al final del día no tenemos nadie que vote en el hemiciclo en favor de nuestros principios, directamente. Solamente tenemos que ir a hacer lobby o hablar con diputados, senadores que nos acerquen a nuestro pensamiento, a nuestros principios. Pero no tenemos a nadie que ponga su voto, que diga, no, yo voto en contra de esto porque no es bíblico. Eso es lo que necesitamos hoy día. Eso también habla de emprender, de que nosotros hoy día tomemos caminos en los cuales no habíamos estado. Bien, correcto. Ahí tenemos que llegar. Buena palabra. Y vamos a empezar a marcar una sociedad diferente, porque vamos a ser más parte de la sociedad. Tengo en mi congregación a jóvenes extraordinarios que están surgiendo. Tomás Recart, que él probablemente va a ser ministro de Justicia, ministro de Educación un día. Son personas brillantes que están emprendiendo. Y les digo, por favor, crean un Chile nuevo que combine, no modelos de allá, de Europa, Estados Unidos, porque ninguno en realidad es muy bueno para nosotros. Exacto. Pero que tome nuestra realidad, como está diciendo, a ver, emprendamos en Chile. A ver, ¿qué tenemos que emprender? Bueno, obviamente desarrollo, riqueza y la libertad que permite que una persona tome. Entonces es una sociedad que da oportunidades para todos y que fomenta la educación y que permite que el joven emprendedor, y el chileno es muy inteligente, y el chileno evangélico, aún más inteligente, recibe la salida del cielo, por un lado. Y por otro lado, enseñarles que como cristianos no podemos ser egoístas. A veces uno ve que cristianos se encierran en el egoísmo en sus iglesias, de buscar lo que en el Nuevo Testamento se encuentra, cuando dice Jesús era rico, se hizo pobre para que ustedes se hicieran ricos. Bueno, a los que les gusta la teología de la propiedad, ¿quién se quedan ahí? Pero lo que Pablo está diciendo, sigan ustedes ese mismo ejemplo de Cristo y despréndanse también. Ahí va el tema. Como cristianos, como ustedes están diciendo, es hagámonos ricos para poder desprender y dar, no para mantener. Para nosotros el tema. Y ahí viene el pensamiento necesario de una sociedad donde levantamos, no sé si el momento para tener ya políticos nuestros ahí adentro, estás diciendo eso, no sé, pero sí pensamiento cristiano, nuevo emprendedor en nuestra sociedad. Claro, así es. Bueno, estamos llegando casi ya al final del programa. Podemos ir aportando a algunas conclusiones. Obispo, ¿qué le parece a usted? Yo creo que partió la pregunta suya de quién debía financiar los temas de la iglesia. Sin duda, la propia iglesia. La propia iglesia. Y hay dos formas, diezmo y ofrenda. Eso es lo bíblico. No hay más. ¿Ya? De repente hay gente que le busca por todos lados, pero sí va a hablar de la Biblia. Y lo segundo que quería agregar, la Biblia dice clarito en el Nuevo Testamento que solo en Cristo estamos completos. Así es. Cierto. Solo en Él estamos completos. Sí. Y de pronto todos estos modelos de iglesia, este tema de la teología y la prosperidad, claro que causó daño. ¿Ya? Causó daño porque fue una mala aplicación de los conceptos bíblicos. Amado, yo deseo que seas prosperado, pero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y si no está ese equilibrio, no vale de nada, porque efectivamente se produce una contradicción con el Evangelio. Si prospera una persona afuera que no conoce a Cristo y se hace rico, pone un negocio de calcetines y se hace rico. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con un cristiano? Que un cristiano también prospere y se haga rico. Entonces, hay que entender que el equilibrio no está en eso, no se puede medir por el éxito económico. Ahora,
después de una larga trayectoria de pastor y de obispo, yo creo que cuando el tema es del Señor, Dios coloca los financiamientos. Yo he visto, por ejemplo, en iglesias que Dios llevó gente con recursos solo para levantar la iglesia y después se fueron. Hay cosas tremendamente de misterio que Dios hace, que Dios los trae para que, si el proyecto es de Dios, Dios va a estar ahí y va a permitir que los proyectos se completen. Yo estoy con esta postura, he sido un motivador siempre, especialmente en el movimiento pentecostal, que viene de los estratos sociales más bajos. Hoy día en una cuarta generación, la mayoría de las iglesias pentecostales hay mucha gente profesional, ¿ya? Y que también está emprendiendo, pero hay que estarle machacando también la otra parte, la parte importante, que el tema es qué fascinante. entonces ese es mi punto de vista, y bueno, Dios los bendiga, los siga prosperando y les dé mucho más. Amén. Cristian, ¿qué consejo le darías tú a una persona que hoy siente, no sé cuál de los dos citó esta frase del pozo, Cavando un pozo nuevo. cavando un pozo nuevo, que está pensando, dice, yo quiero y necesito comenzar algo? ¿Cuál sería tu consejo para que una persona comience ya a dar pasos en pos de ese sueño que tiene? A ver, pregunta profunda. Yo en lo personal creo, y siempre se lo he dicho a mi esposa cuando hemos tomado riesgos, mi primera motivación, que no alcancé, no me tocó esa posibilidad de responder un poco, pero la principal motivación un poco de emprender tiene que ver con mis hijos. Yo en mi caso tuve a mi mamá trabajando todo el día, no la vi prácticamente nunca, me crié viendo la tele, porque tenía que trabajar obviamente para sacarnos adelante. Entonces parte de mi decisión de emprender, mi decisión de, en este caso, invertir en bienes raíces, que el bien raíz, tú estás durmiendo, tú estás despierto y siempre cae algo, digamos. Y podía por ende tener esta flexibilidad de tiempo, no es algo que tuviera que estar siempre ahí, y por ende poder estar con mis hijos y poder ser parte de ellos. Entonces cuando uno emprende tiene que ver con esta parte del reino, de cuál es finalmente primero mi motivación real, y voy al punto de que no tiene que ser la riqueza de sí porque sí. Y por otro lado, haciendo un consejo muy corto, que parta esa persona, sin duda le diría que parta haciéndolo en algo donde ya tiene un cierto grado de habilidad, la gente lo nota. Yo soy bueno comunicando, yo soy bueno vendiendo, yo soy bueno asesorando, cantando, que parte en un área que tiene ese ámbito, y si fuera el caso una familia, que alguien mantuviera el fijo y que la otra persona emprendiera, cosa que pudieran equilibrar esas finanzas personales y no pasaran esos desastres que a veces pasan, pero sin duda que crea en los sueños que Dios le dio. Y por último, y no menos importante, es que busque al Señor en los secretos, porque Él a mí me dio una palabra que yo se la doy también de regalo aquí a las personas que nos están escuchando. Con eso termino mi parte, que dice en Jeremías 31, está esta palabra que dice, cierra tus ojos las lágrimas, porque salario hay para tu trabajo. Y esto tenía que ver en el fondo con este clamor del pueblo de Dios, porque en esto el Señor, en todas las lágrimas que tal vez mucha gente ha hoy día derramado en esto, yo creo que el Señor está abriendo, como dijo mi hermano, pozos nuevos para las personas. Qué maravilloso. Eso. A ver, me quedan 2 minutos casi. Bueno, yo igual, la prioridad, cristocéntrico siempre, es lo principal. Buscar de Dios y que Dios nos guíe en lo que vamos a emprender. Y lo que decía el hermano es súper importante. No puedes emprender en un rubro que no conoces. Tienes que emprender en algo que manejas. Porque si emprendes en algo que no conoces, vas a dar palos de ciego. Si vas a algo que conoces, ya lo vas a manejar. Y lo principal, lo que decía, es mantener el tema de las finanzas, los equilibrios. Aquí uno, cuando es empresario, debe correr riesgos. Puedes ganar bastante dinero como lo puedes perder. Claro. Y es así. Pero la diferencia es que uno tiene la fe y la esperanza que Cristo nos va a bendecir. Y aquí lo que decía, y repito la frase, el que no corre nunca sabrá dónde podrá llegar. Sí. Y esto es fe. Principalmente para nosotros los cristianos, los evangélicos, es fe. Amén. Es creer que Dios hará lo que soñamos. Y otro tema bíblico es cuidado con quien te asocias. He visto a varios evangélicos caer. Ten cuidado. Tengo que invitarlos a otro programa para hablar de esos tips. Bueno, Alfred, yo solo apunto a esto. Si quiere usted invertir, vaya a la página www.sbch, sociedadbiblicachilena.cl,
y ahí puede invertir directamente, como también firmar 1 millón de firmas contra el aborto. Está todo ahí, así que métase a esa página y nos vemos el 31 a las 10 de la mañana juntándonos, porque a las 11 en punto parte la marcha por Jesús en todo Chile. Obispo. No, muy grato estar con nuestros hermanos y con ustedes. Gracias al Señor y bendiciones a todos. Bueno, mis amados hermanos, este ha sido un programa más de Foro Pastoral y esperamos que haya sido bendición para sus vidas. Nos vemos en una próxima edición de este programa y gracias a todos por su atención. Bendiciones. O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. El Foro Pastoral Evangélico es una instancia de relacionamiento de diversos ministerios con el propósito de conectar a todas las entidades evangélicas del país que trabajan para que Chile sea para Cristo. Este ha sido su programa, Foro Pastoral Evangélico.